Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Retomamos las clases en el PEI de la escuela normal. Esta vez vamos a hablar de algo que yo les había dejado como actividad práctica para que ustedes leyeran. Ya ingresamos a la etapa del roquismo, eh, teniendo como bibliografía eje, podríamos decir. Nosotros habíamos visto la etapa del mitrismo, la guerra de la Triple Alianza, todo el periodo que va, digamos, de 1860 hasta 1880 aproximadamente. Eh, lo que, ¿Cómo está dividido el programa? Acuérdense que nosotros ya entramos en la unidad 2, desde 1860 en adelante. La unidad apunta a que veamos lo que llamamos el orden oligárquico, ¿sí? Eh, Sin embargo, mientras nosotros podríamos decir que el mitrismo encarna un ejemplo de ese orden oligárquico, eh, esa cuestión es discutida, por lo menos desde la bibliografía que estamos usando, eh, para el caso del roquismo, al menos en algunos de sus aspectos, ¿sí? Por lo tanto, la idea que veamos hoy es, digamos, ¿por qué? Si nosotros entre la etapa que va de 1860 a 1940 aproximadamente, la unidad, esa gran unidad que vamos a ver, que es la unidad 2, se caracteriza por lo que podríamos llamar un orden oligárquico. ¿Por qué algunos gobiernos, por qué durante ese periodo, para algunos de los gobiernos, como es el roquismo o es el irigoyenismo, eso de alguna manera es puesto en duda, digamos, el régimen oligárquico, es cuestionado? Eh, Julio Roca es una figura polémica en nuestra historia nacional. Eh, Principalmente, bueno, él es alguien que proviene del ejército argentino, ¿sí? Eh, Él es tucumano, y después de hacer toda una trayectoria en el ejército, participando en las batallas de Cepeda, en las batallas de Pavón, ¿sí? Eh, en la represión a las montoneras también, venciendo a Mitre en 1974, finalmente en 1878 se convierte en lo que es el ministro de Guerra y Marina de la Nación, y de ahí lleva adelante lo que se llama la conquista del desierto, ¿no? Bueno, este acontecimiento es quizás lo más cuestionable que tiene Julio Roca, ¿sí? O el hecho por el cual más se lo cuestiona y más se lo impugna. Eh, Sin duda es un hecho muy problemático y que de alguna manera está bien condenarlo, digamos, ¿no? Eh, Básicamente, esa conquista del desierto, que significó la avanzada de la frontera sur hacia los límites de lo que hoy sería la Argentina, era una frontera sur que iba desde Buenos Aires hasta Mendoza, y el territorio al sur de esa frontera estaba ocupado por los pueblos originarios. Eh, lo que se le cuestiona es precisamente eso, ¿no? Digamos, ese avance sobre los pueblos originarios, eh, y no solamente ese avance, sino el método de ese avance, que no fue... en ese momento había dos grandes proyectos para llevar adelante ese avance del Estado Nacional sobre los pueblos originarios, ¿no? Eh, Uno podría decir, ya hay un punto de discusión sobre por qué un Estado Nacional debe avanzar sobre los pueblos originarios.
eh, de alguna manera también es cierto que en ese contexto histórico, no lo estoy justificando, sino que simplemente lo estoy enunciando, en ese momento histórico, en términos generales, el Estado se veía como algo homogéneo, ¿sí? Algo que sin duda hoy discutimos, ¿no? Hoy lo que planteamos es un Estado nacional que de alguna manera permita la convivencia de los distintos grupos originarios y de las distintas culturas, ¿no? Lo cierto es que ese primer punto de discusión también tiene un segundo punto de discusión, que es cómo se llevó adelante ese avance. En ese momento había dos proyectos. Uno que podría considerarse un método más defensivo, ¿sí? O más integrador, que era la zanja de Alsina. Alsina era el ministro que estaba antes de Roca, el ministro de Guerra que estaba antes de Roca, pero como fallece en 1878, lo asume en su reemplazo Julio Roca, que ya no propone una zanja, sino directamente el avance, ¿no? Y un avance con 5 columnas del ejército, y derrotando a los indígenas, y posteriormente que fueran destinados a distintas actividades que en realidad eran actividades de explotación, pasaron a ser mano de obra barata, podríamos decir. Además de muchas también horrores, que fue, por ejemplo, la separación de la familia, de los hijos de sus madres y de sus padres, para ser entregados a las familias ricas de la Argentina, ¿no? Entonces no solamente se cuestiona, o no tanto se cuestiona en virtud de ese contexto histórico, que el Estado haya avanzado sobre los pueblos originarios, sino el método, ¿sí? Y otra cuestión que se cuestiona es que ese avance terminó por consolidar a la oligarquía nacional, ¿no? Digamos, a esta clase dominante argentina, que de alguna manera es dueña de las tierras. Si bien eso puede ser pensado como una estructura, ¿no? No necesariamente eh, fue uno de los objetivos quizás de la conquista, pero sí es una estructura que finalmente terminó por imponerse, ¿no? Y terminó por hacer de esa conquista del desierto un triunfo del latifundio de la oligarquía, ¿no? Algunos estudios defienden o dicen que esta conquista permitió la soberanía nacional por sobre los intentos de avance de otros países, como podía ser Chile o incluso potencias europeas, pero me parece que es correcto destacar también que si bien representa un ejercicio de la soberanía nacional, a la vez es fue una soberanía nacional que terminó en manos de esta oligarquía, ¿sí? Bueno, son cuestiones para pensar y para seguir discutiendo, ¿no? Lo que sí es que este avance esta conquista del desierto que hace Roca lo catapulta a como una figura presidenciable ya para 1880 en el ámbito nacional, ¿no? Finalmente, Roca gana las elecciones de 1880, se ganará las elecciones de 1880 y se convertirá en presidente del país. También acá hay que destacar el otro aspecto, que es el otro aspecto que de alguna manera resaltan los
que reivindican o quienes reivindican a la figura de Roca en tanto representante de una, una alianza, de los gobiernos provinciales a nivel nacional, ¿sí? En efecto, Roca lo que llevó adelante en 1880 mediante una guerra civil, porque fue una guerra civil en la Argentina, fue la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires no quería ceder esa ciudad como capital de Buenos Aires, como capital de la Argentina, y a la vez nacionalizó la aduana, que era un largo reclamo de las provincias argentinas, ¿no? Y en ese sentido, quien lo hizo fue Roca, digamos, ¿no? En ese sentido, Roca se perfila más como un candidato del interior que logra nacionalizar ese recurso económico tan importante como era la aduana, que había sido una larga demanda de las provincias del interior en 1880. ¿Sí? Eso implicó una guerra entre Mitre o el proyecto que representaba Roca y el proyecto que representaba Mitre. Entonces también ahí aparece nuevamente la idea de que Roca representó los intereses nacionales por sobre los intereses de la provincia de Buenos Aires y en particular los intereses de la oligarquía de Buenos Aires que no quería ceder los recursos de esta aduana, podríamos decir, ¿no? Entonces la pregunta acá, o lo otro que podremos ver acá es cuál es la base social del roquismo, ¿no? En primer lugar hay que destacar la Liga de los Gobernadores, ¿no? Digamos, gobernadores que son los viejos federales, ¿sí? Que de alguna manera criticaron la política liberal, ¿sí? De Mitre de un tiempo, desde mediados del siglo XIX. ¿Eh? Digo, para seguir en la sintonía esta de por qué Roca es considerado a veces una figura nacional de alguna manera, es porque obtiene este apoyo también en virtud de esa nacionalización que hace, esa nacionalización de la aduana, después de esa guerra civil que mencionamos, de 1880, y a la vez no solamente tiene apoyo de estos gobernadores, sino de muchas figuras intelectuales que que se caracterizaron por una militancia antimitrista. Ustedes recuerden que Mitre había sido aquel que había sostenido una política de liberalismo económico que había perjudicado al interior, ¿sí? Entonces muchas figuras intelectuales antimitristas que veían que el país pasaba a ser un apéndice de Inglaterra, van a defender o van a apoyar al proyecto político de Roca, ¿no? Entre ellas, Alberdi, ¿sí? José Hernández, quien escribe el Martín Fierro. ¿Eh? Eh, También hay que pensar acá, el ejército es una estructura que apoya a Roca, que es de donde Roca proviene, y una parte también de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Una parte menor, ¿sí? Pero porque obviamente la provincia de Buenos Aires apoya a quien representa, a Mitre, y por medio de la Tejedor, que era quien era el gobernador de Buenos Aires, que no quería ceder la federalización de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí?
Entonces, bueno, básicamente podemos decir que la figura de Roca gobierna realmente o por medio de su figura aparece fuertemente su proyecto político entre 1880 y 1910 aproximadamente, ¿no? Eh, Perdón, 1904, 1880-1904. Otro debate que tiene que ver con la figura de Roca es, bueno, decíamos recién, digamos, la nacionalización de esta aduana, que implica a la vez mayores recursos para el interior, y también algunos elementos de una política proteccionista. Por eso también Roca es muchas veces vinculado a este modelo más nacional, ¿sí? Que es una política proteccionista que de alguna manera permite el desarrollo de ciertas industrias, ¿sí? Como el azúcar en Tucumán, el vino en la zona de Cuyo, pero también algunas industrias o agroindustrias que convierten el trigo en harina, ¿sí? Aparecen algunas fábricas de alpargatas, por ejemplo, de fósforos, ¿sí? O sea, por estas medidas proteccionistas aparecen una serie de fábricas que generan una especie de pequeña y mediana industria, ¿eh? Y además, el gobierno de Roca tuvo industrialistas o defensores de figuras intelectuales, defensores del industrialismo, como fueron, otra vez, José Hernández era uno, Carlos Pellegrini, ¿eh? Que quizás sea la gran figura que defendió esas medidas proteccionistas. Después también se considera como un apéndice de eso el proyecto educativo de Osvaldo Mañasco, ¿eh? Que intentaba, por primera vez en nuestra historia nacional, y siguiendo quizás algo ya planteado por Alberti, intentaba que la educación no fuese solamente una educación normalista, sino que tuviese un desarrollo hacia lo productivo, ¿eh? Ese proyecto educativo de Osvaldo Mañasco finalmente fue rechazado, pero también fue un proyecto de Roca, ¿no? Bueno, digamos, esas son algunas de las medidas que, que ubicarían a Roca más en esta línea de lo nacional y no tanto en la línea más del liberalismo. Como ustedes ven, Roca es una figura compleja, para algunos repudiable y para otros defendible, ¿sí? Lo que sí me interesaría marcar sería estas dos miradas que me parece que abren el debate y me gustaría que pensemos en estas dos líneas cuando estudien esta etapa que va desde 1876 aproximadamente, ¿sí? Cuando ya Roca comienza a perfilarse como una figura nacional, hasta 1905, ¿eh? Que es cuando ya el roquismo, en tanto proyecto que intenta nacionalizar los recursos de la aduana, que intenta cierta protección de la industria, ya cae y aparece nuevamente ese proyecto oligárquico que no plantea ningún proteccionismo, que trata de que los recursos aduaneros queden más en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Eh, Desde 1905 en adelante, ahí aparece otra vez fuertemente la oligarquía, ¿no? Bueno, eh, entre 1886 y 1890 también hay un breve interregno del gobierno de
Juárez Selman, en donde se cuestiona un poquito la figura de Roca, ¿no? La política de Roca, la política nacional, la política proteccionista, pero Juárez Selman finalmente es derrocado de alguna manera en 1890 en lo que fue la Revolución del Parque, que es un acontecimiento que lo quería simplemente mencionar porque va a ser lo que va a dar lugar a la Unión Cívica Radical, ¿no? Que va a ser el, el, el otro gobierno que vamos a ver que de alguna manera durante este periodo que vemos, esta gran etapa de 1860 a 1940, el segundo movimiento o el otro momento, junto con esta mirada nacional de Roca, el otro momento en el cual de alguna manera se cuestiona algunos aspectos de ese orden oligárquico general, ¿sí? Les decía recién entonces que desde 1905 en adelante vuelve a aparecer esta matriz oligárquica de la Argentina, que quisiera recordar algunos aspectos simplemente para que lo tengan en cuenta a la hora de pensar esta gran unidad, ¿no? ¿Por qué hablamos de orden oligárquico, ¿no? Bueno, hablamos de orden oligárquico porque hacemos referencia a un conjunto de familias, ¿sí? que tienen su poderío en lo que podríamos llamar la economía, ¿sí? en lo que son los grandes latifundios, ¿no? O grandes comerciantes vinculados a ese modelo agroexportador, ¿sí? Un modelo agroexportador de materias primas e importador de manufacturas, ¿no? Esta oligarquía tiene su asiento fundamental en lo que es la Pampa húmeda y particularmente en Buenos Aires. La acumulación de su riqueza, este modelo agroexportador se sustenta en unas pocas familias que tienen grandes latifundios. Esa acumulación de riqueza se da a través de lo que se llama la renta agraria diferencial, ¿no? Es decir, se necesita poquísima mano de obra para ese modelo y genera mucha acumulación por la enorme fertilidad del suelo, de la productividad, la enorme fertilidad y productividad del campo argentino, ¿no? Entonces no necesita tampoco reinvertir, ¿no? Eso genera a la vez una clase que podríamos llamar, no es una burguesía en el sentido de que reinvierte su dinero para ampliar su capital, sino que la ampliación de ese capital se da casi naturalmente, a partir de la enorme productividad que tiene el campo, ¿no? Entonces, la oligarquía va a tener su propia forma de socialización muy distinta a la burguesía europea, por ejemplo, que es aquella que hace crecer su acumulación de capital por medio de la explotación de los obreros, ¿sí? La burguesía. La oligarquía se caracterizaría más bien por sería más bien una especie de clase cuasi feudal, ¿no? Con una serie de características acá en la Argentina, que va a tener sus propios lugares de socialización, como el Jockey Club, ¿sí? Y que no van a estar presentes tampoco en los lugares de trabajo, sino no van a vivir en el campo, van a tener sus grandes estadías en Europa, ¿sí? Van a vivir allá y se van a caracterizar por la dilapidación del dinero, y por vincularse entre ellos, ¿sí? O entre ellas, entre esas familias. Bueno, estos son distintos aspectos
¿eh? De este periodo que va desde 1870 a 1905, desde mediados de 1870 a 1905, y habría que sumar un elemento más para cerrar y para terminar con este periodo particular que va desde mediados de 1870 hasta 1905, 1910, que es un fenómeno más general que sucede, ¿sí? O sea, lo que vimos fue el roquismo, la figura de Roca, por qué puede ser vinculado a un modelo liberal, un modelo nacional, por qué, digamos, las características de lo que fue la conquista del desierto, si la nacionalización de la aduana y el modelo proteccionista por otro lado. A la vez, vimos también cómo después de 1905 la figura del roquismo y el proyecto político del roquismo decae y vuelve a aparecer la oligarquía. Y en todo este periodo lo que va a aparecer también como fenómeno social es la inmigración, ¿no? Desde 1870 hasta 1914 aproximadamente, llegan a la Argentina muchísimos millones de inmigrantes, ¿sí? En 1870 Argentina tenía 2 millones de personas y en 1914 va a tener 6 millones de personas, de las cuales 4 millones van a ser inmigrantes, ¿sí? Principalmente italianos, ¿sí? En segundo lugar, 2 millones de italianos, 1,5 millones de españoles, pero también va a haber inmigrantes franceses, rusos, polacos. Los factores de esa inmigración son variados. Por un lado, factores de la propia Europa, ¿sí? Que de alguna manera tiene una superpoblación, ¿sí? A la vez que hay una crisis en la economía agraria, ¿eh? Y por otro lado, hay que ver los factores de la Argentina, ¿sí? O de la América en realidad, porque es una inmigración hacia toda América, que es la necesidad de poblar el territorio. ¿Eh? Bueno, la inmigración va a tener distintas características, ¿sí? Lo que sí va a terminar, digamos, va a tener distintas características porque va a haber algunos que van a ser los inmigrantes golondrinas, que van a venir, van a trabajar y van a volver, pero una gran mayoría va a venir y ya se va a radicar acá. El principal destino de esta inmigración fue en todo lo que fue la zona pampeana y la zona del litoral, ¿sí? Y a la vez, podríamos decir que una parte pequeña de esa inmigración va a terminar como una clase media rural, ¿sí? Aunque también urbana, pero principalmente rural, con su pequeña tierra, ¿eh? Chacarero. Y también la gran mayoría inmigratoria va a terminar proletaria, ¿no? No van a poder adquirir esos campos, y van a terminar o trabajando de peones o yéndose a la ciudad, y a poblar la ciudad y a generar, y donde va a aparecer la problemática de la cuestión social, ¿no? ¿Qué hacemos con
por parte de los gobiernos, ¿no? ¿Qué hacemos con estos inmigrantes que han aparecido en la ciudad y que se encuentran hacinados, eh, se encuentran con hambre, y además de eso son combativos, ¿no? Digamos, porque lo que también va a traer esta inmigración van a ser ideologías, ¿sí? Formas de organización popular, formas de organización social, principalmente la forma de organización anarquista. Digamos, el movimiento inmigratorio más popular va a tener características del anarquismo, ¿no? ¿Quiénes son estos anarquistas? Bueno, son aquellos que provienen, aquellos campesinos que provienen en términos generales del sur de los distintos países de Europa, ¿sí? Que son campesinos sin, sin medios de producción o con pocos medios de producción, o son hombres de oficio, ¿sí? Que pueden a la vez mínimamente autosustentarse. Estamos hablando del pintor, del yesero, del carpintero, y que operan, lo que buscan es eh, digamos, destruir, ¿sí? Destruir cualquier tipo de organización política, ¿eh? Porque no les... No, un repudio generalizado al capitalismo. Digamos, viven con esas mínimas condiciones y llevan adelante una crítica a este modo de explotación social que es el capitalismo, ¿sí? Esa va a ser la corriente ideológica principal de los inmigrantes, y después va a aparecer, y hay otra que es el socialismo, ¿eh? Que proviene no tanto ya de los campesinos, los inmigrantes que tienen oficio y un mínimo de la posibilidad de la autosustentación, sino que los otros inmigrantes que provienen con las ideas del socialismo. Son aquellos que provienen de las áreas de los países capitalistas más desarrolladas, ¿eh? Donde ya han aparecido las fábricas, donde ya la expropiación de estos individuos, yo le decía recién, digamos, que los anarquistas aún mantienen eh, un, un, un mínimo, pero en fin lo mantienen, medio de autosustentación. Bueno, en estos países, cuando ya ese medio de sustentación ha sido directamente ya expropiado, ¿eh? Y donde han aparecido las fábricas, ¿no? Entonces, la única manera de sobrevivir de estos trabajadores es vendiendo su fuerza de trabajo, pero a la vez comienzan a organizarse en las propias fábricas y a generar el gran movimiento europeo de ese momento, que es el europeo de los trabajadores, que es el socialismo. ¿Eh? Entonces, bueno, la influencia socialista va a ser principalmente acá, no va a haber fábricas acá, o pocas, hay pocas fábricas, entonces donde están estos trabajadores es en las áreas más organizadas de acuerdo a ese modelo agroexportador, ¿no? Los ferroviarios, ¿eh? Los agentes del Estado, ¿sí? Los agentes estatales. ¿Eh? Eh, bueno.
esa es un poco la característica de la inmigración. Bueno, con esto damos fin a esta clase que va entre 1870 y 1915 y ya vamos entrando en lo que es el irigoyenismo, ¿sí?